sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando tú crees en esa palabra, entonces tú no discutes con Dios. Es tanto, tú no tienes ni que sentir el perdón, porque la fe va más allá de lo que sientes. Usted se puede sentir solo, pero fe es decir, Señor, aunque me sienta solo, sé que vas a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Dios te va hablando a través de los pensamientos buenos, bíblicos, que vienen a tu vida. Si bien es cierto, el enemigo también puede colocar pensamientos malos de destrucción en nuestras vidas. La palabra de Dios arrebata esos pensamientos y siembra pensamientos de bien. Por eso cuando te levantes, lo primero que hagas es hablar con Dios en tu pensamiento, si quieres hacerlo de rodillas, y leer la Biblia, escuchar un mensaje, porque esa palabra te va a servir para meditar en todo el día. Y entonces vas a recordar qué fue lo que escuchaste, qué fue lo que viste, qué fue lo que leíste en la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Así que tú puedes confiar en lo que Dios dice en su palabra. Dios ha estado hablando a mi vida y he querido titular el mensaje de esta noche: todo se trata de fe en Dios. Todo se trata de fe en Dios. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero permítame leerte rápidamente unas escrituras. Habacuc 2:4 dice: mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 dice: mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38 dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Ves un patrón allí? ¿Ves cuando algo se repite en la Biblia? Cuando algo se repite en la Biblia más de 3 veces, es porque es demasiado importante. Y aquí se repiten 4 veces que el justo vive por la fe. ¿Cómo que vive por la fe? Sí. Toda tu vida, si estás en Dios, se trata de fe. Mira, ¿tienes un problema? Estoy seguro que sí. Todos tenemos problemas. No hay ningún problema que no esté relacionado con la fe. Por ejemplo, la preocupación. Si estás preocupado esta noche, tiene que ver con fe. ¿Cómo así, hermano Wilson? Sí, espérate. Tu preocupación es más grande por falta de fe. Mira, he escuchado gente que dice: yo necesito un trabajo más. Yo necesito que Dios me dé algo más. Yo necesito que tal persona cambie. Yo necesito que mis circunstancias cambien. Pero difícilmente uno escucha gente que diga: yo necesito más fe. Porque creemos que si tenemos más dinero, vamos a solucionar el problema de la deuda. Creemos que si Dios cambia a mi esposo, entonces yo voy a tener una mejor vida. Si Dios hace algo por mis hijos, si Dios obra un milagro en mi salud. Pero en realidad, lo que necesitamos, más que cualquier cosa, es que Dios nos dé fe. Porque la preocupación muchas veces es un disfraz de incredulidad. Tú estás preocupado en tu casa. Estás ansioso porque hay situaciones que estás viviendo. Pero cuando tú crees en Dios, realmente crees, mira, es que el problema de nosotros es la incredulidad. Jesús dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Porque si hay algo que el enemigo va a atacar en este tiempo, es la fe. Va a bombardear tu fe.
Cuando uno cree realmente en Dios, uno puede que la preocupación venga a tocarle la puerta, pero usted se la cierra y le dice: momento, preocupación. Yo sé en quién he creído. Yo tengo un Dios. No necesito un trabajo más. Si Dios me lo quiere, me lo va a dar. Pero yo necesito creerle a ese Dios, porque a Dios lo mueve la fe. La Biblia dice: sin fe es imposible. No es que a Dios no le guste mucho, a Dios no le simpatice mucho el hecho de no tener fe. No, es que es imposible. O sea, usted no puede agradar a Dios en incredulidad. Todo tiene que ver con la fe. Nos sentimos solos por falta de fe. Nos deprimimos por falta de fe. Nos sentimos ansiosos por falta de fe. Sentimos que no vamos a salir de esta por falta de fe. Y es uno de los reclamos de Jesús aún a sus discípulos. Y yo creo que es un reclamo de Dios en este tiempo hacia nosotros. ¿Por qué estás preocupado si Dios está contigo? La razón es que quizás no crees que Dios está contigo. El peor pecado, bíblicamente, no es el adulterio, no es la fornicación. El peor pecado es la incredulidad. La Biblia dice que hay que predicar este evangelio en todas partes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo primero es creer. Si no crees que Dios pueda obrar en tu vida, nunca verás el milagro. Dice la Biblia: al que cree en Dios, todo le es posible. No es creer en la fe. Y no estoy aquí hablando de la fe, estoy hablando de un Dios en el cual creemos. Si no crees a Dios, si no crees lo que Él dice, que Él prometió estar contigo, entonces por eso llega una cantidad de problemas a nuestra vida. Nos nubla el pensamiento, las situaciones, porque no creemos. Jesús está en medio de una tormenta, está durmiendo y sus discípulos lo despiertan. ¿Qué le dice Jesús a ellos? Hombres de poca fe. O sea, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Ustedes realmente creen en mí? Yo quisiera que esta noche usted le dijera eso al Señor. Más que presentarle una petición, que le dijera: Señor, mi petición especial esta noche es auméntame la fe. Yo quiero creer más en ti, Señor. Yo quiero confiar más en ti. Yo quiero aferrarme más a tus promesas, porque estamos aferrados tanto al problema, estamos aferrados tanto a las situaciones. Incluso a veces tenemos sentimientos de culpa por falta de fe. Se me acercó un hermano, en estos días estuve en Bogotá, y empecé a hablar con él y me dijo: hermano, le voy a contar mi problema. Me abrió su corazón, me dijo: mi gran problema es que soy perfeccionista y tengo un sentimiento de culpa que cargo hace mucho tiempo. Esa persona carga la culpa porque le falta fe. Usted se siente que Dios no lo perdona por falta de fe. Pero cuando tú vas a la Biblia y lees que el Señor perdona, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando tú crees en esa palabra, entonces tú no discutes con Dios. Es tanto, tú no tienes ni que sentir el perdón, porque la fe va más allá de lo que sientes. Usted se puede sentir solo, pero fe es decir: Señor, aunque me sienta solo, sé que no estoy solo, porque tú dijiste que estás conmigo. La fe da un paso hacia adelante. La fe es la dimensión en la que Dios quiere que nosotros estemos. Creerle a Dios, creer en su palabra. Usted debe creer en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él perdonó todo pecado y todo pasado. Si no crees eso, estarás cargando con pecados del pasado
que te atan, que no te dejan ser libre. Ahora, cuando tenemos fe, estamos creyendo lo que la Biblia dice. Hay personas que no obedecen la palabra de Dios por falta de fe. No se sueltan en Dios. Ellos dicen, quizás si me entrego a Dios, luego le voy a fallar. Y qué vergüenza uno fallarle a Dios. Eso es falta de fe. Tenemos que soltarnos en Él. Creer que Dios va a sostener nuestra vida, que Él no falla. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Sígueme. Son decisiones que hay que tomar con Dios. Entonces no obedecemos la palabra muchas veces por falta de fe. ¿Por qué pecamos? Esto sí que es bonito, mira. Todo tiene que ver con la fe. Vivimos por la fe. ¿Por qué pecamos? Por falta de fe. Mira, supongamos que yo tengo una cuerda, aquí en Colombia llamamos piolita o llamamos un lazo, digamos que es un lazo. Y yo amarro un lazo a usted y lo acompaño en todo el día. Usted se va a trabajar y ahí está el hermano Wilson Rojas conmigo. Yo me voy con usted aún a donde usted vaya. Estoy convencido que si llega un momento de ira y usted va a decir algo como ofensivo, usted me miraría a mí y diría, hermano Wilson, qué pena, ¿no? Es que a veces uno como que se altera un poquito, ¿no? Porque hay una persona allí, hay un predicador allí. El punto aquí es que Dios está con nosotros en todo lugar. Pecamos porque creemos que Dios no está. Pecamos porque no tenemos la suficiente fe de saber que Dios va con nosotros a todas partes y que antes de pecar, primero tenemos que mirarlo a Él y decirle, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Dame fuerzas para vencer. Así que todo tiene que ver con la fe. Tu vida. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Mira, hay un mundo invisible que nos rodea. Y ese mundo invisible usted determina ciertas cosas por algunos sentidos que tenemos. Por ejemplo, los olores son invisibles. Usted no puede decir, mira, aquí hay un paquete de olor. No, quizás haya un jabón de olor, pero el olor en sí es invisible. Pero usted tiene la nariz para sentir ese olor. El oído escucha sonidos, escucha ondas invisibles, usted no las puede ver. Tampoco puedes ver los sabores, sino que los degustas, los pruebas. Ahora, la fe va más allá de esos sentidos. La fe es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo así? Sí, mira, es no ver las cosas desde abajo. Es ver las cosas desde arriba, desde donde Dios las ve. Es tener los ojos de Dios. En muchas ocasiones en la Biblia habla acerca de que los ojos fueron abiertos y hay canciones que cantamos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Por qué tenemos que abrir los ojos? Porque en realidad podemos tener estos ojos naturales abiertos, pero nuestros ojos espirituales podemos tenerlos cerrados. Hay una escena muy bonita en la Biblia donde unos sirios vienen a atacar al profeta Eliseo. Es una escena hermosísima. Creo que está en Segunda de Reyes. Y cuando llegan a atacar al profeta, él se levanta en la mañana y Jesse, que es el siervo de él, el que le ayuda en los quehaceres, el ayuda del profeta, sale y ve que alrededor de toda la casa hay un ejército dispuestos a destruirlos. Y yo me he imaginado la escena, me he imaginado a Jesse corriendo donde está el profeta y diciéndole, profeta, nos van a matar. Esto se acabó. Todo terminó.
Y entonces el profeta decirle, ¿por qué? Es que mira, alrededor de nuestra casa está todo el ejército sirio y viene a destruirnos. Me imagino al profeta estarse tomando un cafecito, muy colombiano, y estar allí. Bueno, en ese tiempo no existía Colombia como país. Solamente estoy colocándole algo de humor a esta escena. Y yo me lo imagino tomándose, un cafecito de Israel, donde sea. Y está allí diciendo, déjame, me tomo mi cafecito, me como mis huevitos y luego miramos qué hacemos. Y cuando sale, el profeta ve el ejército y Jesse está aterrado. Pero una de las cosas que hace el profeta es orar para que los ojos de él sean abiertos. Tú y yo necesitamos ver más allá de lo que ven estos ojos. Fe es ver las cosas con los ojos de Dios. Y entonces cuando oran por este siervo, Jesse, sus ojos son abiertos y ve que hay un ejército enemigo. Pero alrededor de ese ejército enemigo está también ángeles, carros de fuego. El profeta lo mira y le dice, tenemos un ejército. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si tuvieras fe, podrías ver que a tu alrededor, en tu casa, hay ángeles que guardan tu morada. ¿Cómo así, hermano Wilson? Sí. Si pudieras abrir tus ojos espirituales de fe, podrías ver más allá. Entender que lo que estás viviendo, que la situación que estás enfrentando es pasajera. Que Dios te va a dar, más allá de esa circunstancia, bendiciones. Que hay un Dios que está peleando por ti. Que hay un ejército alrededor de tu casa, alrededor de tu vida, guardándote a ti, guardando a tus hijos. Yo creo eso. Mira, yo estoy convencido que Dios ha rodeado mi casa. Cuando Satanás viene y se presenta con los hijos de Dios, el libro de Job, él le dice a Dios, le dice, mira, es que tú has rodeado la casa de Job y por eso él te alaba. Satanás sabe que alrededor nuestro hay una protección. El que habita el abrigo del Altísimo, si estás en Dios, si hoy le dices, Señor, rodéame de tu gracia, tú tienes que creer en la protección divina. Y yo creo que en este tiempo, de tantas cosas que suceden, quiero poder saber que somos diferentes, que somos hijos de Dios, que hay un cerco alrededor nuestro y que no importa cuánto el enemigo insista en atacarnos, no puede tocarnos porque estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, nadie nos puede arrebatar. Yo he jugado a veces con mi hijo y le he dicho, hijo, toma esta moneda. Y cuando mi hijo la va a tomar, yo la cierro. Tómala. Y la cierro. La mano de él es muy pequeñita. No puede hacerlo. A lo último le doy la moneda y le digo, tenga, hijo, tómala. Ok. Nosotros estamos en la palma de la mano del Señor. Y Satanás tiene una mano muy pequeña. No digo que no tiene poder. Pero tenemos el Todopoderoso. El Dios que para Él no hay nada imposible. Más que cualquier otra cosa. Esta noche necesitas fe y yo necesito fe. Porque la fe nos ayuda a ver las bendiciones alrededor. Hay una escena en la Biblia hermosísima. Está en Números capítulo 13 y capítulo 14. Voy a contarles más o menos de qué trata. Trata acerca de unos espías. Moisés quiere saber cómo es la tierra prometida y envía 12 espías. Esos 12 espías se meten en ese país enemigo, se colocan atuendos para intentar disimular un poco, se esconden y van y miran la tierra prometida. Están un tiempo allí
Y cuando regresan en Cades, que es un lugar, un sitio, antes de cruzar el Jordán, está Cades. Y cuando ellos llegan, les dicen, bueno, vamos a contarles. Y Moisés les dice, bueno, cuéntenos cómo les fue. Pues bueno, ahí trajimos frutas de allí, trajimos un racimo de uvas. Era tan grande las uvas, tan grandes, que tuvieron que cargar ese racimo entre 2 personas.